¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Padre, oro a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, Santo Dios, por hoy y por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pido una vez más que hagas tu voluntad con tu pueblo. Oh Espíritu Santo, manifiéstate en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén y amén. El título de mi tema es El favor de Dios. Todos nosotros, siendo cristianos, necesitamos el favor de Dios sobre nosotros, con nosotros, y vayamos donde vayamos. Necesitamos el favor de Dios. Porque sin el favor de Dios, nada podemos hacerlo. Por eso estés donde estés, quiero que sintonices a través de Radio Poder y permitas que el Dios Todopoderoso te ministre hoy con su palabra. Y Él siempre llega y hace lo mejor. Amén. Para eso vamos a ir en Proverbios 8, versículo 35. Así dice la Biblia. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Un punto muy importante que quiero que empecemos con esto. El que encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Qué tremendo verdad, ¿a que sí? Porque si no encontramos a Dios, no tenemos vida prácticamente. Y tampoco tenemos el favor de Dios. Mira, si nosotros vivimos en este mundo sin Dios, eso quiere decir que vivimos sin vida. Y aparte de eso, si estamos viviendo, no tenemos el favor de Dios. Entonces, atento, si no tengo el favor de Dios, tengo el favor del diablo. Aquí sí, es un principio muy básico y todo el mundo en este momento que están en el mundo, ellos tienen el favor del Satanás. Ellos están con Satanás. Pero nosotros siendo hijos de Dios, tenemos el favor de Dios, punto principal, y tenemos la vida. ¿Por qué? Porque la vida está en Jesucristo. Y sin Él, nada bueno podemos hacerlo. Por eso nosotros siempre debemos pedir, Dios, que tu favor esté sobre mí. Que tu gracia esté sobre mí. ¿Por qué? Porque es necesario para poder vivir en este mundo. Amén. Porque el otro lado tenemos un enemigo común. El enemigo que tenemos está trabajando 24 horas en contra de ti, en contra de mí. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Dios, hacemos la obra de Dios, establecemos el reino de Dios, oramos, predicamos, alabamos, adoramos. Entonces el enemigo dice, yo no quiero que tú lo hagas. Y siempre estará en contra de nosotros. Pero cuando tú tienes el favor del Señor, ya no puede contigo. ¿Estás conmigo? Puede hacerte algún daño pequeño, pero nada de grande. Porque siempre el cielo está abierto. Siempre tú estás conectado con Dios Todopoderoso y el favor hay en tu vida. ¿Qué es el favor de Dios? Bien, muchas veces seguramente has escuchado la palabra gracia. ¿A que sí? Pero cuando tenés el favor de Dios, la gracia ya está dentro. ¿Estás conmigo? Cuando tú tienes el favor de Dios, el poder ya está dentro. Cuando tú tienes el favor de Dios, la unción ya está dentro. Todo lo que tiene el Señor, todo lo que tiene el cielo, está en el favor de Dios. ¿Estás conmigo? No para hacer una obra especial, sino todo lo que haces, Dios está ahí. Por ejemplo, David caminaba con el favor de Dios. No importaba si estaba en el templo, si estaba en la guerra o estaba con sus soldados o donde vaya.
Él está ahí y el favor de Dios también está ahí. Es lo que necesitamos nosotros para caminar con el favor de Dios. El favor de Dios hace la diferencia. El favor de Dios hace cosas celestiales que el ser humano no lo puede hacer. ¿A que sí? ¿Estás recibiendo? Entonces, cada vez cuando tú estás con Dios, nosotros cada vez recibimos el favor de Dios. El favor va aumentando, el favor va aumentando. Y llega un momento donde las cosas ya son diferentes. ¿Estás conmigo? Tú espiritualmente estás en otro nivel. Tú espiritualmente estás mucho más avanzado. No eres el mismo que empezaste hace 10 años atrás. Ya hay algo diferente en ti. ¿Estás conmigo? Como el niño. El niño no crece rápido de un abrir y cerrar los ojos. Pasan los años y el niño crece. Todos fuimos niños, hemos crecido. Así también es el favor de Dios. El favor de Dios va en aumento, en aumento. Una vez más, el favor de Dios va en aumento, aumento. Y todos sabemos que Dios no tiene límites. ¿A que sí? Cuando yo digo, ya estoy conforme, el favor de Dios para. Atento, recibe. Cuando yo digo que ya estoy conforme, estoy bien, el favor de Dios para. ¿Estás conmigo? Porque Dios no quiere terminar el favor con nadie. Pero el que está ahí dice, ya estoy bien, el favor para. ¿Estás conmigo? La mujer viuda tenía deudas. El profeta va, quiere ayudarlo. Y dice, Dios te va a bendecir, vas a poder devolver todo lo que le debes y va a quedar algo para que puedas vivir. Pero le da una condición. Anda, busca todos los jarros, botellas, lo que tienes. Incluso anda a pedir a tus vecinos porque Dios te va a bendecir. La mujer viuda, todo lo que tiene en la casa, lo junta. Va y pide a sus vecinos jarros, botellas y lo trae. Cuando dice el profeta, ¿esto es todo lo que tienes? Dice, sí, está bien. Entonces empieza a venir aceite desde el cielo. Empieza a llenar todos los jarros, todas las botellas, ya están llenos. Cuando terminan las botellas, termina el aceite. El favor del Señor es exactamente igual que el aceite que Dios lo bendijo a la mujer viuda. Cuando dices, ya no puedo recibir, ahí termina. ¿Por qué termina? Porque tú quisiste que termine. Si esa mujer hubiera traído miles de jarros, el Señor lo hubiera llenado. Pero si esa mujer hubiera decidido traer 10,000 jarros, el Señor hubiera llenado. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque Dios no tiene techo. Dios no tiene límite. Dios no es una persona que te ayuda hasta un límite. No, Dios puede ayudarte continuamente y seguirá ayudándote, seguirá bendiciéndote. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. ¿Estás conmigo? ¿Tú qué puedes hacer a un océano? Bueno, tal vez lo que puedas hacer es muy poco para un océano. ¿A que sí? Entonces con Dios vamos a comparar millones de océanos, billones de océanos. Dios no tiene fin, Dios no tiene límite. Él cada vez que está en tu vida, cuando llega el favor de Dios en tu vida, dice, ahora quiero bendecirte. La unción para cuando tú quieres parar. El aceite para cuando tú quieres parar. ¿Estás conmigo? Por eso cada vez cuando vas hacia Dios, debes tener un hambre sobrenatural que no tiene fin, no tiene límite. ¿Estás conmigo? Porque cuando tú estás con el Señor, recibes bendiciones. Y de repente llega un momento que ya no hay bendiciones. Dices, pero ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué pararon? Es porque tú paraste. ¿Estás conmigo? Cuando tú paras, el favor de Dios hasta ahí llega. Te da todo, la tenés hasta ese momento todo, pero ya no hay más. Porque uno no quiere avanzar.
En realidad, déjame decirte algo muy importante en este día. Cuando tú caminas con Dios, siempre debes tener hambre para recibir más. Más y más. ¿Por qué? Porque Dios te ama a ti y a mí igual. Dios no tiene excepción de personas. Dios no tiene favoritos. ¿A que sí? Todos somos favoritos. Todos somos hijos de Dios. Él ama a todos igual. Desde ya. Pero la diferencia por dónde pasa cuando uno dice ya no puedo más, estoy bien, y el otro dice quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Y esa historia he contado una vez, pero voy a volver a contar porque encaja con mi tema. Reinhard Bonnke dice, cuando estaba haciendo campañas evangelísticas en África, ustedes saben que millones y millones se convirtieron a través de las cruzadas que hizo Reinhard Bonnke en África. Y dice, estoy en un hotel y donde tengo que hacer la cruzada está ahí cerca y lo veo siempre lo que pasa en ese campo abierto. Imagínate millones de personas, debe estar en un lugar tipo desierto para que puedan estar tanta gente. Entonces un día, dice, lo veo desde la ventana de mi habitación, que hay un montón de gentes, se llenaron ahí. Y digo, es que hoy no tengo campaña cruzada, ¿qué pasa? Entonces dice, uno de mis asistentes me dijo esto, hay una señora que es ella la que va a hacerlo. Y cuando dice, empezaron a nombrar a esa mujer, su nombre, dice, yo recordé a ella. Estaba haciendo una campaña cruzada en Países Bajos y esa mujer vino y dijo, Dios me ha hablado y yo voy a hacer un ministerio similar que tú. Por eso quiero que ores por mí, por favor, porque yo creo en Dios y estoy seguro que Dios me usará. Dice, lo veo a esa mujer, tipo 65 años. Digo, pero si tiene esa fe, lo voy a orar. Y esa misma mujer era la que hacía cruzadas y habían estado ahí 200,000, luego 500,000 y luego 1,000,000 de personas. Una mujer de 65 años recibe la palabra a través del hombre de Dios, Reinhard Bonnke, y cree que ella puede hacer algo similar. Y Dios empieza a bendecir. A los 65 años. Eso no había empezado en mí, atento todos los jóvenes. No había empezado en esa mujer cuando tenía 15 o 20 años. No, esa visión nació cuando ella tenía 65 años por ahí. Y Dios lo usó. ¿Por qué? Porque cuando tenés hambre del Señor y dices, yo puedo, yo quiero, Dios dice, mi favor está sobre ti y lo vas a hacer. Y Dios empieza a bendecir. ¿Por qué? Porque esa mujer lo creyó. ¿Estás conmigo? Pero muchas veces cuando nosotros escuchamos una palabra profética, Dios nos habla, decimos nosotros no lo podemos hacer. Creemos que eso es para otras personas. No, esa persona eres tú. No pongas límites en un lugar donde Dios no lo hace. ¿Estás conmigo? Siempre debes tener el anhelo, el hambre, recibir el favor de Dios. El favor de Dios llega cuando tenés 20 años, 40, 80 o 100 años. Dios no mira cuántos años tenés. El Dios Todopoderoso está para alcanzar a cualquiera el que tiene hambre. Pero el que dice no puedo, se termina todo. ¿Estás conmigo? Por eso es la diferencia, lo verás. Hombres o mujeres bendecidos, llenos de la gracia y el favor de Dios, y otros no. ¿Cuál es la diferencia? Esta gente tiene hambre, esta gente ya no, dicen estoy bien. Y a veces cuando lo veo en mi vida, algunas personas con alguna edad dicen, no, pero ya soy anciano, es que ya no puedo hacer, es que mi tiempo ha pasado. Digo, no digas eso porque todavía puede empezar algo nuevo en tu vida. Hay culturas,
Hay culturas, por ejemplo, los europeos, los americanos tienen una cierta edad y todavía siguen haciendo cosas. Parece que tienen 20, 30 años. Pero hay otras culturas que la gente después de 45 o 50 ya sienten muy viejos, muy ancianos y ya no quieren hacer cosas que podrían haber hecho. Porque dicen, ya no he hecho y no lo puedo hacer más. No lo digas eso. Saca dentro de ti. Cuando tú eres un hijo de Dios, debes tener siempre la mente preparada para recibir lo que Dios quiere en tu vida. Y Dios quiere. La pregunta es, ¿tú lo quieres o no? ¿Estás conmigo? Vemos el ejemplo de Abraham y de Sara. Tuvieron un hijo con la edad muy avanzada. Vemos nosotros que Dios lo llamó al ministerio a Moisés cuando tenía 80 años. ¿A que sí? Entonces en la Biblia vemos muchas ocasiones personas que tenían una edad muy avanzada y Dios lo usó porque tenían hambre, tenían el anhelo y Dios lo hace. Siempre Dios lo puede hacer. El favor de Dios no conoce edades. El favor de Dios no conoce colores, razas, alturas, en dónde estás, en qué familia estás. A Dios no le importa eso. Dios lo puede hacer igual con un italiano o con un boliviano, con un mexicano o con un español, colombiano o por donde fuera. Porque Dios no tiene excepción de personas. ¿Estás conmigo? Dios no tiene favoritos. Todos somos favoritos porque todos somos hijos de Dios. Simplemente debemos tener hambre continuamente. No digas no puedo. Dile todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas tengo miedo, tengo temor. Dile Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No digas no puedo. Tú puedes y tú debes avanzar. Y estás obligado a avanzar. ¿Estás conmigo? ¿Por qué obligado? Bien, porque Dios tiene un propósito en tu vida y tú debes cumplir. ¿Estás conmigo? Tú debes cumplir. El apóstol Pablo decía, es mi obligación predicar el evangelio de mi Señor. ¿Qué obligación habla? Obligación del cielo. Entonces todos tenemos llamados, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. El que quiere avanzar, Dios lo bendice. El que dice no, Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque la persona no quiere. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, Dios obraba con su pueblo o con algunas personas diferente manera. ¿Estás conmigo? Porque en el tiempo de Antiguo Testamento era el tiempo de ley, ¿sabes? Ojo por ojo, diente por diente y así. Lo que hacías, lo pagabas por eso. Y para eso siempre tenían que sacrificar algún tipo de animal según cómo era tu pecado. Entonces muchas veces las personas deberían caminar recto. Recuerdan, no tenían la palabra de Dios, no podían estudiar. Y lo más importante, la relación entre el hombre y Dios estaba cerrado. Había aquí una línea, un nube que estaba cerrado. ¿Cómo Dios hablaba con el pueblo de Dios? Habla a través de la profeta. El pueblo de Israel tenía profeta. Y Dios, a través del profeta, hablaba con su pueblo. Recuerda que todavía no tenían reyes. No existía rey en Israel. Había profeta. Y Dios reinaba a su pueblo a través del profeta. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba al templo por sacrificio del pueblo de Dios. Una vez al año. No podía entrar dos, una vez. Entonces siempre las personas tenían relación con Dios. ¿A través de quién? A través del profeta recibían la palabra de Dios y a través del sacerdote una vez al año. ¿Te imaginas? Solamente imagínate. Qué difícil es, ¿no? Qué complicado es. Porque estaban en el tiempo de la ley. Pero algo pasó.
2000 años atrás, vino nuestro Señor Jesucristo, tenía carne como nosotros, tenía sangre como nosotros, hombre 100% y Dios 100%. Dijo, ya esto no será así. Yo he venido para restaurar entre Dios y el hombre la relación. Es lo que hizo. No solamente Él restauró la relación entre hombre y Dios en la cruz del Calvario, hizo algo más. Él fue en la cruz para que tú y yo tengamos una vida eterna. ¿Estás conmigo? Y como que fuera poco, todos los pecados desde Adán hasta hoy, hasta en este segundo que puede nacer un niño, Él los llevó en la cruz del Calvario. ¿Estás conmigo? Entonces, el que fue bendecido es Jesús, fue maldecido en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque llevó todo el pecado en la cruz del Calvario. Él fue bendecido, pero esa bendición lo entregó a ti. Y Él lo llevó la maldición en la cruz. La Biblia dice, el que es colgado sobre la madera, maldecido es. Él estaba maldecido, pero Él tenía una visión, Él tenía una misión, Él tenía un trabajo que debería cumplir. Y lo cumplió. Pagó con su sangre, pagó con su vida, pero hoy en día ha restaurado la relación entre el hombre y Dios. Hoy en día, estés por donde estés, puedes orar y Dios te escucha. No solamente te escucha, está dentro de ti el Espíritu Santo, como el Consolador. Ahora tenemos la palabra de Dios. Ahora tenemos autoridad y poder en este mundo. Podemos ir a cada lugar y predicar el Evangelio. Ponernos de rodillas y orar en cada lugar. ¿A que sí? Pero 2000 años atrás esto era diferente. 3000 años atrás era diferente. Entonces, hoy en día, lo que tenemos nosotros, atento, no tenían esos hombres y mujeres hace 3000 años atrás. No tenían esos hombres y mujeres hace 2000 años atrás, porque a ellos los mataron por Cristo. A ellos lo mataron por el Evangelio, por el amor de Dios, que estaban tan llenos del favor de Dios. Ellos fueron muertos y asesinados por la gracia de Dios. Pero la obra no terminó. El diablo quería que termine. La obra avanzó siglo tras siglo, siglo tras siglo. Y hemos llegado en el siglo XXI. Tenemos el Evangelio. Tenemos a nuestro Señor. ¿Qué ha cambiado? La palabra no ha cambiado. Cristo no ha cambiado. Las obras del Evangelio están ahí. El favor de Dios está sobre nosotros. Simplemente, muchas veces, aquí está uno de los problemas más grandes. A veces, la libertad te lleva en un extremo y arruina la obra de Dios. ¿Estás conmigo? Uno de los grandes problemas del siglo XXI es la libertad. Cuando hablo libertad, no hablo libertad religiosa. No hablo libertad de un cristiano o cualquier otra persona. Yo hablo libertad en general. Hoy cada persona hace lo que quiere. Dice, yo tengo libertad. Dice lo que quiere. Dice, tengo libertad. Y hoy en día, la libertad ha llegado en un extremo tan peligroso donde en un día puede terminar todo esto. ¿Estás conmigo? Esa libertad no es la libertad de Dios. ¿Estás conmigo? Yo no voy a dar nombres porque estoy en directo. Mira lo que pasa en Estados Unidos. Hay libertad. Mira lo que pasó en la escuela. Hay libertad en muchos países con las leyes. Mira lo que pasa. El tema de los matrimonios, el tema de los niños y muchas cosas más. No quiero dar nombres. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, debemos diferenciar el favor de Dios y el favor del diablo. El favor del diablo lo ha llevado a un extremo. Dice, yo te doy libertad, haga lo que quieras.
el favor de Dios no sale de la palabra de Dios. No sale. ¿Estás conmigo? El favor de Dios es un libro así. Está aquí. No sale. No sale. Pero la libertad del mundo, el favor del diablo, no tiene líneas. Hace lo que quiere. Por eso, la libertad del mundo de hoy está arruinando a la humanidad. Pero Dios dice, yo quiero que tú recibas mi favor. Porque el otro favor te va a llevar en un extremo donde recibirás el infierno. ¿Estás conmigo? Por eso cada vez cuando nosotros estamos con Dios, debemos decir, Dios, ven en mi vida. Porque yo no quiero que mis ojos engañen, ni mi corazón lo que ve, lo que sucede en este mundo. ¿Estás conmigo? Entonces, todo lo que el diablo hace es cambiar la verdad de Dios y arruinarlo. Lo que Jesús hizo por nosotros nos libertó. Ya no estamos dentro de una jaula. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Tenemos el cielo ahí, abierta, a favor de nosotros. Dios obrando en nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios. Y el diablo dice, yo voy a cambiar esa libertad, pero con una diferencia. No hay línea roja. Hagan lo que quieran. Estoy diciendo algo tan interesante. Muchos creen que este mundo cada vez está peor por otras cosas, pero no lo es. Este mundo está cada vez peor porque tenemos demasiada libertad en este mundo. ¿Estás conmigo? Donde la ley parece que es igual para todos, pero no lo es. Donde una persona con una ropa un poco sucia no vale nada, pero el otro con una ropa de marca sí que vale mucho. Cuando uno está en la televisión, parece que es la mejor persona del mundo. Pero cuando uno está viviendo en un pueblo y nadie lo conoce, no vale para nada. Así es el mundo. El mundo de hoy no tiene valores. El mundo de hoy no tiene límites. El mundo de hoy cada vez está peor. ¿Estás conmigo? Por eso sucede lo que sucede con todos los jóvenes. Fuman, toman desde una edad muy pequeña. Y a veces suceden cosas horribles. Yo lo veo y escucho continuamente. Unos padres dignos, gente bueno, trabajador, cuando un día quisieron corregir a su hijo porque hacía tonterías, llegaba tarde, fumaba, tomaba, castigaron. Ese niño fue a la comisaría y denunció a los padres. Y llevó a los padres a la cárcel. ¿Estás conmigo? Este es el mundo. Los padres hicieron algo bueno, educaron de una manera para que lo entienda. Denunció y a los padres llevaron a la cárcel. ¿De qué libertad estamos hablando? La libertad del mundo. Todos pueden hacer lo que quieran. Uno es libre de expresar. No.
Esa es la regla del diablo. Pero el cristiano no lo es. El cristiano que tiene el favor de Dios no sale de la palabra de Dios. Sabe hasta dónde llegar. Tiene un límite en su actitud, en su palabra, en su caminar. Pero el favor del diablo no. Muchos creen que el diablo siempre está haciendo la guerra con armas. No. No. Dice, tú eres libre. Haga lo que quieras. Disfruta la vida. Claro, disfruta la vida. ¿De qué manera un niño puede disfrutar la vida? Yo a veces cuento a mis hijos que cuando yo tenía 5, 6, 7, 8 años, hasta 10, como tú, teníamos otros juegos. Pero esos juegos hoy ya no valen. Esos juegos ya son muy antiguos. Los juegos de hoy, en un móvil, matando, robando, haciendo tonterías. Dios mío, ¿en qué libertad estamos hablando? Esta es la libertad del mundo. Por eso cada cristiano debe tener el favor de Dios, porque el que tiene el favor de Dios siempre marcará la diferencia y predicará y vivirá en la manera que agrada a Dios. ¿Estás conmigo? Porque esa gente, tarde o temprano, cuando estén en el suelo, estén pasando mal, horrible, ¿dónde van a ir? Van a ir a los pies de Jesús. Por eso nosotros somos la sal y la luz de este mundo. No podemos permitirnos que el diablo nos contamine con su favor. Su favor es una basura. Su libertad es un demonio. No necesitamos eso. Necesitamos a Dios y que siempre Él obre en nuestras vidas. Porque si estamos con Dios, iremos lejos. Y Él nos guardará y nos protegerá. Porque en Salmo 5, versículo 12, así dice la Biblia. Porque tú, Señor, bendices a los justos. ¿A quién? A los justos. Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Esa gente que están ahí no son justos. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren. Pero los cristianos que son justos siempre tienen el escudo de nuestro Señor. Y siempre Dios te cuida, te protege con buena voluntad. Porque sabe que tú no has pasado en esa línea. Mira a los niños de hoy. Uno puede pensar, Dios mío, en la guerra se muere más gente. Pero no. Yo no hablo a aquellos cristianos que antes hicieron tonterías, se equivocaron, se confundieron, tuvieron algún problema y hoy en día se arrepienten, y Dios lo ha perdonado. Yo no hablo de esa gente, pero yo hablo hoy de este mundo. ¿Cuántos millones de niños no nacen y se mueren? Es la libertad de hoy. Haga lo que quieres. Y no es así. Lo vi una entrevista a una mujer, una chica joven en realidad, tendría 17, 18 años. Dijo así: es mi panza y yo puedo hacer lo que quiera con eso. Pero ahí había ya un hijo que tenía corazón, que tenía todo ya. Y hoy en día la libertad lo masacra a esos niños. Si hay alguna persona que en este momento está en la sintonía y yo tengo la influencia a través de este programa para hablar directamente de ti, no quiero pasar este momento para no decirte. Si no quieres tener al hijo, tráelo y entrégalo a otras personas, a una ONG, a una organización que hay muchos en todas partes que pueden cuidar y proteger, pero no lo mates. Y hay otras parejas que quieren tenerlo y no lo tienen. Dios mío. ¿Por qué
vivimos de esa manera porque el diablo lo ha entregado libertad al mundo. Y el mundo así irá hasta la venida de Jesucristo. Muchos creen, bueno, con un botón arruinarán el mundo. Déjame profetizar. No será así. Y ya hay evidencia. Mira lo que pasó con la pandemia, con el COVID. Un simple virus paralizó al mundo y mató a millones. Así es la libertad de hoy. Así es la libertad de hoy. Por eso cada vez nosotros debemos decir, Dios, yo no quiero el favor de este mundo. Yo quiero el favor que viene solamente de ti. ¿Por qué? Porque es sagrado, es bueno y es perfecto. Y en Ezequiel 38, versículo 23 dice, de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad. ¿Qué? Sí, mostraré mi grandeza y mi santidad. Y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hasta hoy en día, Dios está mostrando su grandeza y su santidad. ¿Sabías? Hasta el día de hoy. Él hasta el día de hoy le está haciendo conocer a muchas naciones que Él es el Dios Todopoderoso. Y todo el mundo sabrán que yo soy el Señor. Todo el mundo lo sabe, porque nuestro Dios es vivo, nuestro Dios está obrando, nuestro Dios está hablando, nuestro Dios está haciendo una obra 24 horas al día cuando tú estás durmiendo o cuando tú estás despierto, cuando tú estás en África o cuando tú estás en América, no importa dónde estés, Dios está obrando desde su trono. Y el que ve, gloria a Dios, pero el que no ve hoy, mañana lo verá. ¿Estás conmigo? Así también era Dios. Trajo 10 milagros sobrenaturales en la vida. ¿De quién? De Faraón. Dios podía de un abrir y cerrar los ojos decir, mi pueblo sale de Egipto y hubieran salido. ¿A que sí? Pero no. Dios trajo 10 milagros sobrenaturales. Lo vio Faraón, lo vio su pueblo y todos los que estaban en Egipto. ¿A que sí? Dios estaba mostrando su grandeza. Así es Dios. Dios obra como quiere. ¿Quién puede decir qué es lo que haces y por qué lo haces? Él sabe por qué lo hace. Él es perfecto. Él es el Señor. Él está mostrando cada vez su grandeza y lo seguirá mostrando ante muchas naciones. ¿Por qué? Porque en esas muchas naciones siempre saldrá un pueblo que alabará, adorará a su nombre. Y Dios será honrado, Dios será glorificado y recibirá toda la alabanza que Él lo merece. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la adoración. A Dios le encanta que tú y yo adoremos a Él y alabamos a Él. A Dios le encanta eso. ¿Estás conmigo? Porque Él es grande y poderoso. Él merece la honra, la gloria. Todos debemos unirnos y decir, tú eres santo, 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 oh Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasa? Dios es glorificado. Dios es glorificado. Porque donde honran a Él, Él viene. Una vez más, donde honran a Él, Él viene. Por eso siempre estés por donde estés, recuerda lo que dice en Romanos 8, versículo 37. Sin embargo, me encanta la palabra que empieza sin embargo. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué hizo? Que nos amó. De cabeza a pies. No una parte sí y la otra parte no. Por eso siempre cuando tú estás ahí donde estás, o cuando tú te despiertas, cuando tú vas a trabajar o a hacer alguna cosa, recuerda que Dios te ama y Dios está ahí. Su favor está ahí. ¿Por qué? Porque tú doblas tus rodillas ante Él. Él siempre estará para guardarte en público y en privado. Para respaldarte, vayas por donde vayas.
¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre ti. El favor de Dios está sobre ti. Pero ¿qué pasa? Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero cambia cuando yo empiezo a pedir 10 casas, 100 casas. Dios dice, pero ¿para qué quieres? Y no me lo da. Porque sabe que es un interés carnal. Es un deseo mío, pero no de celestiales. Pero cuando tú empiezas a pedir cosas celestiales, el favor de Dios, la unción, el poder de Dios y los dones y los talentos que tienes dentro de ti, dices, Dios, ayúdame, porque quiero poner en la obra. Dice, lo haré. Lo haré. Porque muchas veces la riqueza de este mundo puede desaparecer en un abrir y cerrar los ojos, pero la bendición de Dios no. El favor de Dios está ahí siempre, guardándote, protegiéndote, porque te ama. ¿Estás conmigo? Porque te ama. Y por eso vino Dios en esta tierra. Tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Su nombre es Jesucristo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Dios que habitó en este mundo y caminó sobre este mundo. Su nombre es Cristo. Todo eso lo hizo por amor. Lo más grande, Dios ya lo hizo. El resto no puedes comparar. No puedes comparar. Si hasta Él entregó la vida de su Hijo, lo más valioso que tenía. ¿Estás conmigo? Porque Él era santo, perfecto, sin pecado, sin mancha. El Cordero de Dios. Aquellos que han vivido algún pueblo han visto seguramente en sus vidas cómo matan a un cordero. Es un momento no tan agradable, diría desagradable, porque el cordero, comparado con otros animales, no sabe correr bien, no tiene fuerza. Tú lo agarras y es tan inocente el cordero, no hace nada. Está a punto de morirse, pero el cordero no hace nada. Por eso Dios dijo, este es mi cordero. Porque Jesús no hizo nada. Se entregó. Que se entrega un pecador, uno que ha hecho maldades, bueno, lo agarraron y se entregó. Pero Jesús se entregó siendo perfecto, sin pecado, sin mancha, como un cordero. Todo, todo por ti, todo por mí. Estás conmigo. No por otras personas, por ti. Por eso cada vez, cuando nosotros estamos aquí en este mundo, muy a menudo debemos recordar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque eso te hace reflexionar. Eso no es un cuento. Eso no es una historia. Eso es algo real que sucedió. Por eso cada vez Dios te dice,
he entregado por ti lo más valioso que tenía. Ahora, tú decides en qué reino pertenecer. ¿El reino que tiene el favor de Dios o el reino que tiene el favor del diablo? No hay tres opciones, son dos. Yo decido tener el favor de Dios. Porque en 2 Corintios 13, versículo 14, así dice la Biblia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Quiero saber, ¿tú tenés la gracia del Señor? Quiero saber, ¿tú tenés el amor de Dios? Quiero saber que tú tenés comunión del Espíritu Santo. Si es sí, tú tienes el favor de Dios. Porque siempre cuando llega el favor de Dios, trae cosas celestiales. Es un paquete que todo está incluido. ¿Estás conmigo? Es lo mismo que un doctor sea especialista de cabeza a pies. Es difícil encontrar un doctor así en este mundo. Uno es especialista en la mano derecha, otro en la mano izquierda, otro en el oído, otro en la pierna. Porque nadie puede ser especialista en todo. Pero nosotros cuando tenemos el favor de Dios, tú tenés el paquete completo. Es el favor, es la gracia de Dios. Haces lo que haces, sale bien y dices, pero ¿cómo? Sí, es el favor de Dios. Entras en un lugar donde a todos lo rechazan, pero a ti no. ¿Qué es? El favor de Dios. ¿Estás conmigo? Por eso cada vez cuando tú estás viviendo en este mundo, cada día pide el favor de Dios. El favor de Dios es más que el oro. El favor de Dios es más que la plata. El favor de Dios es más que las casas, los millones y cualquier otra cosa. El favor es lo que necesitamos en este día, en este mundo. Por eso, estés por donde estés, no importa de dónde vienes, no importa. No importa lo que has hecho ayer, no importa lo que has hecho en tu vida, no importa. Porque en Salmo 30, versículo 5, así dice la Biblia, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Oh, aleluya. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! Ese es nuestro Señor. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros servimos. No importa si a la noche hubo llanto, a la mañana habrá gritos de alegría. No importa qué es lo que hice ahora, su enojo es un instante, pero su bondad es por la eternidad. ¿Por qué? Porque el amor de Él está sobre mí, me cuida día y noche, me protege día y noche, todo por amor, porque su amor vino en la cruz, crucificó por mí y ahora soy más que vencedor por la gracia de Él. ¿Estás conmigo? Soy más que victorioso. ¿Por qué? Porque el favor de Él está sobre mí. Yo ya vivo en este mundo, pero yo no pertenezco a este mundo. Yo tengo vida eterna por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tengo relación con Dios porque el cielo está abierto. No hay nadie que pueda estar en el medio. Soy hijo de Dios. El pasado Él borró. El presente está en sus manos. Cada mañana
hay una alegría de gritos. Cada mañana hay un favor que puedo salir y decir, su bondad está sobre mí, su gracia está sobre mí, porque Jesús me amó. Hizo la obra en la cruz del Calvario. Todo lo que un cristiano puede hacer empieza en la cruz y termina en la cruz. Todo. Ahí está todo. ¿Estás conmigo? En la cruz está todo. Ahí es el principio de mi nueva vida. Por eso, el favor de Dios está llegando en tu vida. El favor de Dios está llegando a tu vida. El favor de Dios está llegando a tu vida. Que alguien diga amén. Porque la palabra de Dios es una palabra profética. El que arrebata, el que toma, el que acepta, el que cree, el que tiene fe. Todo cambia en un instante. ¿Estás conmigo? Porque así es Dios, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios en un instante puede cambiar tu forma de pensar. La palabra de Dios en un instante puede cambiar tu corazón. La palabra de Dios en un instante puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es profética cuando viene del cielo. ¿Estás conmigo? No cualquier palabra, no te confundas. La palabra carnal lleva al infierno, pero la palabra que viene del cielo cambia todo. ¿Estás conmigo? Esta palabra sigue cambiando vidas. ¿Por qué? Porque ha venido del cielo. Por eso estés por donde estés. Yo quiero que tú lo digas esta palabra después de mí. El favor del Señor está sobre mí. Una vez más, que alguien en el otro lado diga, el favor del Señor está sobre mí. En el nombre de Jesús, que alguien diga amén y amén.